Es un honor estar aquí en Santa Rita. La verdad que pertenezco a una familia de 4 hermanos hasta la edad de 6 años. Yo recuerdo de que mi papá tenía una estabilidad económica muy buena. A raíz de eso, pues mi papá se metió, era contratista y también se metió a ser directivo de fútbol de un equipo de Liga Nacional. Sabemos de que mi papá frecuentaba también lo que era Alcohólicos Anónimos y por lo tanto muchas personas a nivel de Centroamérica y a nivel de Honduras lo conocían. Pues mi papá como contratista, pues yo recuerdo de que un arquitecto le quedó mal en una planilla, le estoy hablando como en el año 79, y la verdad que yo recuerdo que mi papá tenía varias casas en San Pedro Sula y por lo tanto pues mi papá tuvo que venderlas, entregarlas, y la verdad que fue difícil. Esa situación llegó tanto de que nosotros, mi abuela ya vivía en donde nosotros actualmente vivimos, que es Pinalejo, pero nosotros fuimos a parar a un bello municipio aquí en la zona sur del país, que fue Adamlí. La verdad que ese momento fue difícil porque yo no recuerdo a dónde queda Adamlí, pues solo los llevaron pequeños y una amiga de mi papá los alojó en aquel lugar. Mi papá luego pues decide llevarnos para Tegucigalpa, y en Tegucigalpa lo que él decidió pues a tramitar los pasaportes, y luego dice, bueno, vamos a ver si logramos la visa. Fue así que logramos la visa. Mi papá en una tarde decide llevarnos para Pinalejo, y recuerdo que mi mamá le decía, ¿cuándo va a ir a traer todas las cosas a Tegucigalpa? Yo recuerdo que ese momento mi papá le dijo, no, mañana voy a ir. Un tío de nosotros había quedado en Tegucigalpa con todas las cosas. Ya se imaginan, desde juguetes de nosotros hasta todo lo que hay en el hogar. La verdad que fue difícil. Mi mamá esperaba con tanto anhelo todo lo que había en aquella casa, porque donde fuimos a caer en Pinalejo no teníamos nada. Así que fue que mi papá llegó a Pinalejo, pero llegó sin nada. Porque a Tegucigalpa sí fue, pero fue a vender a puerta cerrada todo lo que había. Y usted sabe que es vender a puerta cerrada todo y quedar en la nada, en la calle prácticamente. La verdad que ese momento fue tan difícil que compraron unas 3 camitas plegables y ahí dormíamos. Luego mi papá decide, terminando el primer año de primaria, llevarnos para Estados Unidos. Fuimos a Estados Unidos, tuvimos un año y fracción. Las 3 camitas que había comprado mi papá las dejó de una vecina, y estando en Estados Unidos pues era bien difícil porque no salíamos más que cuando lo sacaba mi papá, porque Estados Unidos es bien difícil, no es como se lo pintan o como lo cuentan muchas personas. La verdad que ese año yo recuerdo que el tío habló a Estados Unidos y nos dijo que tenía que echar manos de aquellas 3 camitas porque uno de mis abuelos había enfermado y tuvieron que vender por la extrema pobreza que ellos tenían. La verdad que en Estados Unidos, ya cuando mi papá y mi mamá no le gustaba por la encerrazón, y mi papá era guía turista, días trabajaba, días nos trabajaba, y ese era de todos los días. Fue difícil la situación, que en un momento de eso mi papá decide nuevamente regresar a Honduras, pero no venimos como nos fuimos, venimos mal económicamente. Venimos a caer a la segunda casa después de la primera que nosotros alquilamos. Recuerdo que mi papá solo tenía para comprar 2 camitas y así como pudo compró la otra. Estuvimos en Pinalejo. Yo recuerdo que el que está aquí presente era el que iba siempre a la pulpería. Yo era uno de los más renegones de la casa porque solo a mí me mandaban. Yo creo que aquí donde nos están viendo nadie ha sido así, que ha renegado para ir a la pulpería o ha chupado los dientes de la mamá o al papá. La verdad que fue tan difícil que yo recuerdo de que mi papá, ya estando en 3er grado, decide nuevamente y nos dice, nos vamos a ir para Estados Unidos nuevamente porque aquí no estamos haciendo nada en Honduras. Yo recuerdo que la primera vez que nos fuimos a Estados Unidos fuimos a un apartamento, y la segunda vez que nos lleva mi papá, nos lleva a un hotel, a un cuarto de hotel, más difícil todavía. Tan difícil que nosotros solamente frecuentábamos a la escuela y algunas veces al súper. Y la única diversión de nosotros era bajar al lobby, agarrar algo, un chicle y regresar de nuevo al cuarto, porque no teníamos permitido estar en el lobby del hotel.
La verdad que fue difícil porque aquellas 3 camas nuevamente quedaron en Pinalejo. Yo recuerdo que esos años que estuvimos allá, me vuelve a hablar mi tío y tuvieron que vendernos las 3 camas y quedamos mal en Pinalejo. La verdad que fue tan difícil, duro la situación, que mi mamá le decía a mi papá que quería trabajar, porque la situación de mi papá era tremenda. A veces había días que trabajaba, días no. A veces mi hermano, cuando salía de la escuela fines de semana, él salía con mi papá, ganaba un par de lempiras ahí, y la verdad que fue difícil. Luego pues mi mamá le decía a mi papá que tanta encerrazón y 2 niños que mi mamá cuidaba en Estados Unidos, es bien diferente con la situación de aquí en Honduras. Ustedes saben la cultura, ellos querían hacer todo lo que miraban en televisión, y esos 2 niños pues con nosotros peleaban y mi mamá no le gustaba, y tanto que mi mamá le dijo que los viniéramos. Cuando venimos, nosotros venimos peor como lo vimos la primera vez. No teníamos ni para comprar las camas en Pinalejo. Yo recuerdo que una vecina a mi mamá le regaló una camita, le dijo para el niño más pequeño, que era mi hermano menor, y nosotros quedamos mal porque mi papá decidió regresarse para Estados Unidos. Solamente le dijo a un familiar en Pinalejo que nos diera, que nos ayudara cuando nosotros lo necesitáramos, y al pulpero pues le decía también que nos diera lo que nosotros ocupáramos. La verdad que fue tan difícil que nosotros venimos y caímos mal, porque en Pinalejo lo que hicimos fue que dormíamos nosotros solo mi hermano menor en cama plegable y nosotros en camas king size. Yo le llamo a esa cama king size unas camas grandotas, que eran unos cartones que nos habían regalado a la vecina. Difícil situación. Yo recuerdo que nosotros la doblábamos la cama, las camitas king size las doblábamos, las metíamos atrás de la puerta o abajo de las hornillas, esas hornillas de tabaco. La verdad que mi papá nuevamente en Estados Unidos y nosotros en Pinalejo, el que miran aquí enfrente, con el perdón de los que tienen pulpería, el que iba siempre a la pulpería, siempre renegando, porque en la pulpería de las 2 cosas que iba a traer solamente me daban una, y a veces no me daban nada, porque el pulpero se ponía a limpiar los estantes, fue de difícil a cantar, a barrer, cuando aún estando limpio hasta 1 hora estaba paradito de ahí. La verdad que yo recuerdo que ese año a mí se me terminan mis cuadernos, mi bolsón era de la rodilla hacia abajo y unos pantalones acampanados, y mis cuadernos se me terminan, y mi mamá me dijo, acá hay una moneda de 10 centavos, aquí no se mencionan de dinero, pero eso me costaron las hojitas de papel de oficio, 1 centavo cada uno. La verdad que es difícil en ese momento. Mi mamá lo que hizo fue costurarlos y así fuimos a la escuela. La verdad que la vecina de nosotros era los que nos daba desayuno, almuerzo y cena, y eso era de casi todos los días. Mi papá, nosotros le contamos de que cerca donde mi mamá vive actualmente, vendía, y nosotros le fuimos diciendo de que había unos arranques, y mi papá logró comprarla, y poco a poco cuando él vino a irla subiendo por partes. Nosotros siempre le contábamos a mi papá que el dueño de la casa siempre nos regañaba, pero con tal razón, porque en la casa no había más que las camas king size que estaban dobladas y no había nada, ni muebles, y nosotros lo poníamos a jugar pelota. La verdad que luego pasamos de esa situación terrible, luego cuando mi papá siempre nos caía de sorpresa, y en un momento mi papá, cuando viene a Estados Unidos, encontró al dueño de la casa regañándolo, y como todo padre no le gustó. Ya la casa ya la tenía levantada con techo, menos ventanas, menos puertas, menos piso, sin repello, sin pulido, sin nada. Y mi papá le dijo a mi abuelo que se fuera a arreglar porque nos íbamos a pasar, y así fue. Nos pasamos, y yo recuerdo de que aquella vecina nos regaló otros cartones y le dijo a mi mamá, llévese estos cartones, le dice, para que les pongan a los hipotes, porque así nos llamaban ellos, les pongan a los hipotes para que no les molesten las piedras. Fue tan difícil esa situación que a mí se me olvidó esa situación. ¿Por qué? Porque cuando ya entramos al primer curso, mi mamá y mi papá se fueron hacia Estados Unidos, y nosotros quedamos de una vecina, de la vecina que nos regalaba el almuerzo, el desayuno y la cena. Ya que está aquí se fue convirtiendo en prepotente, en orgulloso, en creído. Ya me llevaba a la mayoría de amigos con el pecho, hasta el grado de que todo lo que mi papá
y mi mamá los mandaba de Estados Unidos, yo los quebraba, los arruinaba y los botaba. Pero ese año de primero de ciclo se me olvidó y me quedé aplazado. Y la verdad que cuando mi papá viene ya terminando, fuimos a segundo, a tercero, el fraterno aquí mencionaba que yo soy profesor de educación. En el año 1987 mi papá decide, nos reúne con mi hermana y nos dice que quiere que nosotros estudiemos para profesor de educación primaria. Y nosotros le dijimos de que no queríamos eso, que no sabíamos. La verdad que fue difícil situación. Mi papá nos dice, bueno, aquí no me queda de otra que llevármelo para San Pedro. Ya había alquilado una casa allá. Yo recuerdo de que nos fue a poner en un colegio, si mencionáramos la cantidad, ahorita es barato, a ese tiempo era carísimo. Pero ¿qué pasó? Este que miran aquí enfrente se convirtió en un vago en San Pedro. En tal grado de que yo no le ponía atención, yo no sabía cuándo iba de la semana de exámenes, yo caminaba hasta 15, 20 cuadras para llegar a la casa. Mi papá queriendo que nosotros fuéramos más, me metió a sacar inglés, tampoco le funcioné mal. ¿Por qué? Porque casi todos los días me acostaba a las 3 de la mañana. Ya el fin de semana a mi casa donde mi mamá no frecuentábamos, no íbamos, fue difícil porque nos quedamos y mi papá enojado nos dice, bueno, ustedes ya no me sirven, como todo padre gastado, se enojó tanto que nos fue a dejar a Pinalejo y dice, no sé a dónde lo voy a matricular, y nos fue a matricular a la entrada. Pero miren el sacrificio, uno de los sacrificios fue para nosotros, pero más para mi mamá, porque ella tenía que levantarse a las 4 de la mañana todos los días y levantarnos a nosotros dos con mi hermana. Mi hermano mayor era el que los iba a dejar al desvío, porque a las 5:30, 5:30 pasaba el bus, y ese bus era el primero y tenía que llevarnos, porque si se nos iba el bus, llegábamos tarde al colegio, y eso era todos los días. La verdad que ahorita los que están haciendo la práctica, yo también fui a una práctica, a una empresa en San Pedro, y les digo esto, cuando usted está haciendo la práctica, esfuércese, porque a usted le pueden decir, se puede quedar en esta empresa. La verdad que a mí me dijeron eso. Yo recuerdo que mi papá, terminamos ese año en el 95, 96, mi papá como todo padre alegre, nos llevó pues a la universidad y querían que nosotros fuéramos más. La verdad que yo recuerdo que estando en un mes de junio y julio, mi papá decide y nos dice, ya no puedo seguir dándoles el estudio, así que ustedes tienen que ver cómo hacen. Y la verdad que nos dijo y los dijo, ahí miren cómo hacen, tienen que ir a trabajar a las empresas, busquen. ¿Por qué? Porque mi papá se fue para Estados Unidos. Me dijo, eso fue a las 10 de la mañana y mi papá iba a las 2 de la tarde para Estados Unidos. Se fue a las 2 de la tarde, pero se llevó una amante en San Pedro Sula y así se fue para Estados Unidos. La verdad que trabajando, por primera vez conocemos de fraternidad, trabajando en una empresa en San Pedro. Conocemos de fraternidad porque aquí los fraternos, hay muchos amigos de que han venido a la fraternidad engañados, o han venido que le dice, bueno, preguntes, y así me llevaron a mí, pero yo recuerdo que no le puse interés porque muchas cosas, a veces uno no está preparado y a veces como no yo era así que me quedé en un lado y no le puse atención ni al testimonio. En San Pedro Sula, estando pues en esa empresa, ya pasando 2 años, como todo ser humano queremos progresar, y me ofrecieron otra empresa donde laborar y me gustó, porque era una de las empresas donde yo soñaba trabajar. Y la verdad que pasó algo, llegué a esa empresa, solo estuve 6 meses, al 4.º mes yo miraba que los compañeros tenían lápiz de tinta vacíos y unos talonarios vacíos. Yo decía, ¿para qué? Y poco a poco me fueron diciendo que era para, ellos hacían una liquidación ahí y sacaban un dinero y ese dinero no salía, pero para las bolsas de ellos. Y me fueron dando a mí también me dijeron, te vamos a ir dando, pero a los 6 meses exactos, ya llevan 2 meses, cuando me dijeron que pasara para recursos humanos. En recursos humanos yo sé que no fue la persona que estaba de jefe que me sacó, sino que fue Jesucristo, nuestro Padre Celestial. La verdad que él fue el que me sacó de esa empresa, porque el que está aquí, yo creo que fuera uno de los más grandes delincuentes, yo creo que estuviera metido en el pozo. Se lo agradecemos a Dios por eso. La verdad que salimos y quedamos mal en San Pedro, casi 2 años sin trabajar, porque no me da pena, una hermana
me ayudaba. ¿Por qué? Porque yo metí currículos por muchas empresas hasta que logramos ingresar a otra empresa, pero como a veces a uno se le olvida cómo estuvo en la niñez, que miran aquí enfrente ya se volvió prepotente cuando iba en esos buses grandes. A mí me gustaba andar, pero en el vidrio, porque yo volteaba a ver hacia afuera y el que iba a la parte al ver a un amigo o algún conocido, no hablaba con él, porque tal vez ya con ropa de marca, con pantalones de marca, con zapatos buenos. Y la verdad que en esa empresa solo duramos 2 años. A los 2 años salimos de esa empresa. Y fue lo que pasó en San Pedro, que anduve en muchas empresas, manejaba personal a mi cargo, pero pasó algo. Cuando ingresamos a otra empresa en el 2001, 2002, 2003, yo recuerdo que solo trabajábamos 3, 4 personas y el dueño de la empresa. Yo me quedaba hasta tarde, ya no seguía estudiando, no podía por la hora que salía de las empresas. La verdad que también anduvimos trabajando en Rapidito como ayudante, como chofer. Es un digno trabajo. La verdad que en esa empresa nuevamente fuimos a conocer de la fraternidad, al Club Hondureño Árabe, también me llevaron, muy bonito. La verdad que en Quimistán pues ya había el capítulo de fraternidad, Quimistán. Yo recuerdo de que en unas hojitas de oración, los que han venido a la fraternidad se dan cuenta, esas hojitas funcionan. Yo recuerdo que en el 2000 yo escribí que ya no quería andar en empresa en San Pedro Sula. En el 87 mi papá me había dicho a mí que ya no quería andar, que estudiáramos magisterio. Yo no quise. Y la verdad que en el 2004 yo recuerdo que yo salí de esa empresa por X razón y me fui para Pinalejo porque mi hermano me dijo: venite, con solo estar matriculado en la universidad pedagógica, pues tú puedes ingresar, me dice, al magisterio. ¿Cómo así, Leo? Vos veniste. Fuimos a hacer el examen de admisión. Yo recuerdo que hicimos todo. Me dieron una notificación para un centro básico y recuerdo que ya había una plaza ocupada. Regresamos a la departamental y 5 minutos duró mi acción. El que miran aquí, yo soy bachiller en computación. Yo recuerdo de que interino, sin tener clases pasadas en la pedagógica, con solo estar matriculado. Y la verdad que me nombraron como director de un centro de educación básica de 9 grado, en una montaña cerca del lugar donde yo vivo, a 1 hora y media de camino. La verdad que en ese centro yo voy a poner todo, pero pasó algo. Yo recuerdo de que con la misma prepotencia, arrogancia, yo quise que ese centro fuera como una empresa. A los empleados, a los compañeros los miraba como empleados y ellos no me podían faltar porque me tenían que cubrir o suplir un día de permiso por la tarde, y así lo hacían. Todo eso fue cayendo mal a los compañeros, que mejor van a poner en mal en Santa Bárbara. Pero conocemos de nuestro Padre Celestial a través de una empresa en San Pedro Sula, pero estando ahí pues ya estábamos en una denominada iglesia en Pinalejo. Fuimos a estar 3 días. Le estaba diciendo al fraterno cuando él me estaba preguntando qué tipo de testimonio. La verdad que son muchos milagros, prodigios, lo que hemos visto, las visiones. Sabemos de que estando en ese centro básico, yo recuerdo que fuimos 3 días a estar en San Pedro Sula, en una determinada iglesia, y la verdad que es algo sorprendente lo que cuando uno se mete con Dios y le pide a Dios visiones a través de oraciones. Yo recuerdo que ese día, un sábado en la tarde, yo estaba orando, una tía mía estaba por dar a luz y me dijo: ¿quieres ver lo que tu tía tiene? Yo le dije que sí. Yo recuerdo de que, miren, amigos y fraternos, ese día yo traspasé, Dios me traspasó con mi visión, con mi vista, el vientre de mi tía. Yo en San Pedro y mi tía en Pinalejo, algo sorprendente. Ingresé hasta el vientre de mi tía y miré la que actualmente está ahí, que es la niña que tiene mi tía. Yo quería salir corriendo de esa iglesia, pero me faltaba el domingo. El domingo no podía ir porque llegué tarde. El lunes tempranito me fui para donde mi tía. Y es algo sorprendente, fraternos. La verdad que algo grande me dio Dios en ese momento. Yo le dije a mi tía: mira, Dios me dice que lo que tú tienes en tu vientre es una hembra. Y actualmente ahí está la niña. La verdad que es algo sorprendente, amigos y fraternos.
no hay palabras cómo explicar lo que miramos en esa visión. Luego pues ese momento en donde estuve trabajando, pues a mí me fueron a poner en mal y tuve que salir de ahí. Luego fuimos para otro centro básico. La verdad que fuimos a caer en otro sector más cerca donde yo vivo, a media hora. Ahí en ese centro básico, la que actualmente yo tengo 4 hijos, una niña que procreé en San Pedro Sula y con 3 con mi esposa actual. La verdad que en ese sector, ya a los 3 años, yo recuerdo de que estando en ese centro básico, miren, amigos y fraternos, cuando usted está con la cobertura de Dios, Dios hace muchas cosas grandes. Yo venía en mi moto y recuerdo que al salir de ese sector me salió un tipo, habían 3, 2 escondidos, con pistola, bala en boca. Yo recuerdo que en ese momento me dijo que me insultó, me empezó a decir un montón de cosas, que yo lo que hice fue reprenderlo, invitarlo a una iglesia que fuera, que Dios lo amaba, que Dios lo quería. Empezamos, eso duró media hora y ese tipo empezó a llorar, amigos y fraternos, empezó a llorar, a temblar. Y era un alumno de la institución donde yo trabajaba y me dijo: profe, váyase, no le vaya a decir a nada, porque él tapó la pistola con la camisa, el embale en boca, se tapó y me dijo: no le vaya a contar a nadie. Pero yo siempre le conté al director. El día siguiente que yo subo tranquilo, como que nada había pasado, él me llamó y me dice: profe, no sé, me dice, pero es la primera persona que se me escapa. Híjole, mirá, Leo, cuando uno anda con Dios, nada le pasa. Y eso sí se lo voy a decir a ustedes. Cuando usted sienta que algo está fallando, entréguese a Dios, únase a Él, y muchas cosas le van a cambiar. Ese tipo cambió, después se hizo amigo conmigo. Yo no le guardé rencor. La verdad que estando en Corredero, pues, en ese sector, pues, de Corredero, ahí conseguí mi esposa. Mi esposa sale embarazada, otro de los grandes milagros que Dios me ha dado. Yo recuerdo de que en ese sector, pues, cuando me llaman, me dicen que mi esposa va a dar a luz, yo salgo arreado, llego a Pinalejo y luego para San Pedro. Ustedes saben que a uno en el materno infantil no lo dejan entrar. A mí me llaman como a las 11 de la mañana, el día siguiente que la llevé. Me dijeron que tenía que pasar, que la doctora me hablaba. Ingresé, pasé, me dijo la doctora que le tenía que registrar a mi niño porque no le había descendido un testículo. Es algo sorprendente lo que Dios hace. En ese momento yo le dije a ella: hágame la remisión, hágame la nota, porque necesitaba cirugía en uno de los testículos. Entonces le dije: ¿puedo pasar a ver a mi niño? Sí. Yo recuerdo que estaba llorando cuando me escuchó hablar, se cayó porque yo siempre le hablaba. Yo recuerdo que en ese momento, pues, a mi niño yo me postré, no recuerdo cuántas camillas con mujeres paridas habían. Lo que hice fue orar. Le estamos hablando con el fraterno aquí que la oración es eficaz, es fundamental. Y en ese momento empezamos a orar, a clamarle a Dios. Mi hijo se quedó esa tarde ahí, el día siguiente lo fuimos a sacar, como pudimos fuimos a hacerle todo, a registrarlo, porque era de inmediato, rápido. Ustedes saben que le digan a uno que tiene que hacer cirugía, pues al tercer día ya veníamos para San Pedro. Le digo a mi esposa: amor, le vamos a pasar por el hospital de la localidad de Quimistán, haciendo el ultrasonido. Miren, amigos y fraternos, algo sorprendente. Cuando pasamos, el ginecólogo, ya le dimos la nota, me dice, ya empezó a examinarlo, y me dijo el doctor: no, me dice, su hijo no ocupa cirugía, porque el segundo testículo ya había descendido, pero quien lo hizo fue Dios, a través de una oración que se hizo allá. No importa donde tú estés, no importa donde se encuentre, usted puede orar, porque usted puede reprender, usted puede sanar a través de lo que es Jesucristo, de la sangre de Él, porque Él es el que sana, el que lo invita a usted para que ore por personas enfermas, así como esta tarde. La verdad que en ese momento fue algo sorprendente. Luego yo recuerdo que nos fuimos para el hospital, para San Pedro Sula, fuimos a otro lugar. Me dijo el ginecólogo: no, aquí no me debe nada. Nos fuimos para San Pedro, le sacamos otra vez el ultrasonido y normal. La verdad que fue sorprendente. Luego pues pasamos estando en ese centro básico, pues ya me faltaban poco tiempo porque yo no me había graduado. Miren, amigos y fraternos y jóvenes que nos están viendo,
Aquí manejamos en la fraternidad y los invitamos en esta tarde que vengan al capítulo de Santa Rita. Hay una hoja que es eficaz, que es un fact directo con Dios. A mí me faltaban 27 materias para graduarme en la universidad. La verdad que difícil en ese momento. Yo recuerdo que el capítulo en el que actualmente estoy se había cerrado. Yo le estaba comentando al fraterno, se cerró ese capítulo y me dice mi hermano, que quería, fue un noviembre, me dice mi hermano, yo quiero que tú me ayudes a levantar el capítulo. Y yo le digo, déjame pensarlo porque, miren, a mí no me gustaba la fraternidad. Aquí se manejan unos sobres. Yo le estaba diciendo al fraterno que a veces yo pensaba que eso se lo robaban ellos y no es así. La verdad que le digo a mi esposa, si yo entro a la fraternidad solo es para ayudarle a mi hermano, no porque yo quería. Entonces por eso yo recuerdo que en noviembre, diciembre hicimos la primera reunión. Para enero entramos como capítulo, como una directiva interina. El que está aquí enfrente, todos unánimes dijeron que fuera secretario, así como el fraterno que es secretario también. A mí me tocó ser secretario interino y yo no quería, entonces por a veces aquí no podemos decir que no, y por decir que no dice que sí uno. Y la verdad que pasó eso. Cuando yo bajo de correderos, porque yo no estaba graduado, en ese momento llegó una licenciada y recuerdo que me fui para Santa Bárbara. Pero ¿qué pasó en la universidad? A mí me dijeron, nos reunieron y nos dijeron que los que teníamos esa cantidad de materia ya no podíamos graduarnos. La verdad que yo le dije a otro compañero de aquí mismo, de este sector de Lloro, yo le dije a ese compañero que se metiera, que siguiéramos, que no le hiciéramos caso al ingeniero o al licenciado que estaba en ese momento. La verdad que en ese momento fue difícil porque en las hojitas, pero no imposible para Dios. Lo que es difícil para nosotros, para Dios es fácil. En esas hojitas yo le escribí que yo quería 5 materias, las 5 materias las pasaba. Así como se las pedía, así me las daba Dios y así las pasaba. La verdad que luego, pues, estando ya para junio, yo recuerdo que nuevamente eligen la directiva y me nombran como secretario ya en forma permanente. Yo creo que seguimos en este caminar. Yo recuerdo que hace unos 3 años a mi hermano, pues, en el sector de Pinalejo le infieren 3 balazos, 2 balazos. La verdad que es algo difícil porque el que está aquí, pues yo he visto personas que han estado enfermas del corazón y han sido sanadas. Muchas enfermedades y Dios las ha sanado a través de una oración, pero las hace Dios, no las hacemos nosotros. La verdad que en ese momento, pues, yo recuerdo que estaba ya en ese centro donde actualmente laboro, mal, cuando me avisan. Caímos en una depresión en ese momento. Yo recuerdo que fue para un 30 de abril. Y a mi hermano le infieren 2 balazos, uno en el lado del pulmón y el otro en el hígado. Y recuerdo de que en ese momento pues salimos, me pasaron sacando y la verdad que fue tan difícil. Pero llegamos al hospital y yo miro a mi hermano que ya lo traen para la ambulancia y lo único que yo le dije que iba a salir de eso, que se iba a levantar. El doctor que le dijo al chofer de la ambulancia, le dijo el chofer, ¿cómo me voy? ¿Lento, moderado o rápido? Le dice, no, moderado, lento, así, tranquilo. Imagínense, con 2 disparos en el pulmón y el hígado, era para salir arriado, volando. La ambulancia venía lenta, despacio, pero la verdad que los planes de Dios son otros. Cuando llegamos en el hospital, yo recuerdo que mal, ya a mí me hacían falta ya para graduarme 3 materias, una que me tocaba ir el sábado, eso fue un jueves. La verdad que ese viernes en el hospital, nosotros no dormíamos, ese sábado mal nosotros todos, mi familia, mi mamá, mi hermano, mi cuñado, todo mal, porque no sabíamos quién fue que le hizo a mi hermano eso. Y la verdad que ese sábado nos fuimos para Comayagua, y en ese momento yo le avisé al licenciado, yo estando allá ya no podía, ya no me aguanté, y miren, las palabras tienen poder. Cuando a usted le den una palabra, agárrela, que es suya, y haga la suya. En ese momento yo recuerdo que el compañero, tipo 11 de la noche, me mandó un mensaje en mi celular que me entró a mi corazón y me dijo, Dios, ¿por qué estás así? Si tú has visto muchas enfermedades y han sido sanadas, tu hermano se va a levantar donde está, tu hermano se va a levantar. Le digo, sí, cierto. Me postré, me puse a orar y luego salí de ahí. El día siguiente quería salir, que el bus viniera lo más arriado posible. Llegamos al hospital
Dios me hizo entrar al lobby y al sanitario del lobby del hospital. Oramos 15 minutos y nos fuimos a orar por mi hermano. Luego venía con una cara muy diferente y mi hermana me dice: ¿qué pasó? ¿Por qué venís alegre? No, porque mi hermano va a salir de ese momento donde está, se va a levantar. Luego mi hermano, yo recuerdo que a los 5 días, porque estaba en cuidados intensivos, en coma, luego pasó a una sala. En ese momento yo recuerdo de que en la bata, en este momento tenía la herida, no la mirábamos, pero en la bata se le miraba como una sanguaza. La verdad que es difícil, podrida la operación, porque le habían pegado una tos y esa tos se le convirtió en broncospasma, no sé cómo le llaman los doctores. Se le pudrió y le dijeron a los doctores que tenía que volver a operar, y eso fue como a las 4 de la mañana que la revisaron las enfermeras, un día lunes. Yo recuerdo de que a las 7 de la noche llegó el doctor, y en ese momento el doctor, cuando salió mal, y en ese momento yo recuerdo de que tipo 9 de la noche, cuando salió el doctor, yo me fui para donde él y me dijo: a tu hermano tenemos que volverlo a operar. La verdad que momento difícil. Yo recuerdo de que no fui a la sala donde estaba mi hermano, al cuarto, sino que Dios nuevamente me llevó para el sanitario. Fui a orar, me postré. Cuando entré a donde él, 9:40, 9:45, y me dice: mira, me dice que me van a volver a operar y vos te preocupas por eso. Pero inmediatamente Dios me entró al sanitario de ese cuarto, y yo renegándole con Dios, y me dijo: Dios, cierra tu vista. Y empecé a cerrar mi vista. Mire, amigos y fraternos, algo grande pasó en ese momento. Cerré mi vista como un lapso de unos 10 segundos, y Dios me llevó y me traspasó la herida de mi hermano, y me dijo que mi hermano estaba sano. Me dijo: ¿querés ver la herida de tu hermano? Sí, le dije. Y me traspasó la herida, era de cuarta del ombligo hasta la boca del estómago, y me traspasó, y llegamos hasta el fondo, y solo miré algo apenitas amarillo con verde. Me dijo: tu hermano está sano, sal, me dice, a ministrarlo y a orar por él. Cuando yo salgo, amigos y fraternos, algo sorprendente: al contorno de la camilla de mi hermano había ángeles y arcángeles al contorno de él, con panderos y cantando, danzando, con una alegría. Pero eran muchas personas a través de la fraternidad de iglesias que estaban orando por mi hermano. Esos eran los ángeles y arcángeles que estaban al contorno. Algo sorprendente pasó en ese momento, algo grande. Luego mi hermano salió de ahí, yo logré graduarme. Hemos andado por muchos capítulos a nivel de todo lo que es la parte del noroccidente de Honduras, y donde hemos andado, muchas personas que han sido liberadas de cáncer de mama, muchas personas que han sido liberadas. Fuimos a orar con mi esposa por una hembra. Nos invitaron primero a un capítulo en el sector de Los Valles. Luego pues un amigo ahí, un fraterno, dijo: bueno, yo quiero que este fraterno a los 4 meses, yo estoy cumpliendo años, y si quiero que el fraterno que está compartiendo vaya a mi casa era un cumpleaños, y fuimos, un evento estratégico, y algo grande y sorprendente pasó ahí. Fuimos a orar por muchas personas, pero una hembra me dijo que tenía quiste de grado 5 en los ovarios y embarazada. Yo creo que los que nos están viendo y los que son doctores saben que eso es dañino. De esos se salva uno, se salva la otra. Oramos con mi esposa, fuimos a orar nuevamente por ella. Y en ese momento, cuando fue al hospital, fue a tener normal, porque fue sana con una oración. Hemos andado por otros lugares, hemos compartido, hemos visto lo que Dios hace. Una tía estaba enferma, yo recuerdo, de un oído, que el oído derecho estaba podrido completamente, que a largo se le sentía el mal olor, y mi tía me decía: yo solo por el oído izquierdo escucho. Yo recuerdo que le dije a mi tía: voy a orar si tenés fe, y le eché una gotita de aceite ungido, y en ese momento me fui para mi casa. Y ahorita mi tía siempre me dice: hijo, desde aquel día que tú oraste y me ungiste, yo estoy sana. Y así como estamos aquí hoy, muchas personas que están enfermas, muchas personas que he venido en el carro y he sentido de que alguien está enfermo de los riñones, que está grave, que los riñones, no sé si tendrá piedra en los riñones, pero está grave. En esta tarde yo quiero decirles de que hay uno que puede sanar, que se llama Jesucristo. Así como están, pues quiero pedirles que repitamos
una oración, pero sin antes decirles, invitarles lo que decía el fraterno, que yo también fui al Sahel, a un seminario de avanzado para líderes. Es algo sorprendente, fraternos y amigos. Invitamos también para esta noche, para que nos acompañen en el capítulo de Santa Rita, en el merendero Cafetería La Profe. Ahí están, ahora a las 7 de la noche vamos a estar compartiendo. La verdad que, como decía el fraterno, el Sahel es algo sorprendente. Si usted lleva una meta, esa meta se le cumple. Yo he ido dos veces al Sahel, ya fuimos al SFL. Yo iba con una meta, y esa meta era que, porque yo tenía una microempresa en mi casa y habíamos cerrado, y un fraterno de los sahelistas oró por mí y me dijo: tu empresa la vas a tener, y actualmente la tenemos con mi esposa. Con mi esposa pues lo llevamos bien. Usted sabe que como hogar siempre hay diferencias, pero eso se soluciona en el hogar. La verdad que así como estamos, vamos a pedirles ahí lo que están viendo, que hagamos una corta oración, que sabemos de que Dios, a través de esta oración, muchos han cambiado, muchos han sido sanados. La verdad que hemos estado, esta oración pues es fundamental. Esta oración los cambia a nosotros como seres humanos. Así como está, vamos a pedirle que cierren su vista y hagan una oración personal, no para la persona que está a la par, es para usted, para un cambio. En esta tarde le vamos a pedir: Padre Celestial que estás en gloria, Señor Jesucristo, te pedimos a ti que cambies, que perdones y que elimines todos nuestros errores, nuestras faltas cometidas, inconsciente y conscientemente. Te pedimos que inscribas mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, y que no sea borrado jamás. Esta corta oración es para enaltecer a nuestro Padre Celestial. Vamos a dejar aquí al fraterno para